El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Live, los primeros minutos, solucionamos un problema técnico, pero ya estamos con la transmisión de Facebook Live, de ese espacio de noticias a través de las fanpages de Majestad FM y de A Primera Hora. Estamos en vivo por nuestra señal abierta en Pichincho 89.7 FM Estéreo, en Esmeraldas 97.5, en Manabí 88.5. Estamos también transmitiendo para Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet, y estamos en www.radiomajestad.com. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos. Conéctense con este espacio de noticias en el que procuramos justamente hacer periodismo. Más adelante estará con nosotros, y voy a recapitular el menú de entrevistados para el día de hoy. Estará con nosotros el analista político David Chávez para hacer una valoración de la coyuntura nacional. También nos visitará Eduardo Peña, vocero del colectivo Va por Ti, trabajador petrolero, sobre este pedido de restitución de las utilidades a los trabajadores de ese sector, y hablaremos sobre las fiestas de Quito. Estamos en la antesala de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación de Quito. Estará con nosotros León Espinosa, profesor universitario de Historia, Comunicación y Opinión Pública. Esos son nuestros invitados para el día de hoy. Y tenemos también otro invitado especial el día de hoy. A lo largo de esta semana, pues, ustedes conocen que ha sido una semana irregular para el desarrollo de este espacio de noticias, por la ausencia del contertulio, tema que lo comentaré más adelante en el curso de este espacio. Y en esta semana nos han acompañado algunos amigos, colegas, comunicadores, consultores en materia política, a lo largo de esta semana con sus aportes. Estuvieron Wilson Benavides, Edison Pérez, Robinson Robles. El día de hoy recibo al querido amigo Andrés León Gómez Coello. Él es analista político también, ¿no? Y analista de los temas de la comunicación. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días a todos los que escuchan A Primera Hora en esta mañana, y gracias por la invitación. También es con experiencia de radio, ¿no? Tú tuviste una temporada que hacías radio, Andrés. Sí, tuve 2 años trabajando en radio pública. Hacíamos micronoticieros, desde el productor ejecutivo del noticiero de radio pública, y también un programa a los días sábados, un programa más de revista, un semanario, digamos, en donde tratábamos algunos temas. Claro que sí. Bienvenido a la idea de este espacio, de esta parte, que tú también has escuchado el programa en varias ocasiones, es hacer o generar opinión pública sobre los grandes temas nacionales. ¿Cómo ves la situación hoy del país? Bueno, es bastante complicada, nueva, ¿no? Porque creo que ha habido una especie de confusión entre lo que uno como ciudadano esperaba del desarrollo, de lo que puede hacer un gobierno, de lo que prometió un gobierno, a lo que realmente sucede, ¿no? Entonces esa confusión se ha despertado, creo yo, y es una situación atípica, por así decirlo. De todos modos, bueno, todo esto también... Yo a veces soy muy crítico de los medios de comunicación, de los periodistas, no generalizado obviamente, pero también son unos actores que tienen mucho que ver en esta construcción de los escenarios en los que todos vivimos, ¿no? Porque los medios de comunicación son las herramientas que utilizamos para estar informados de lo que sucede en nuestro entorno, de lo que sucede con nuestro país, de lo que sucede con la política, con la economía, y también creo que esta parte de esta confusión en la que estamos viviendo también tiene mucho que ver los medios de comunicación. Es por eso que también han nacido o han surgido medios alternativos, medios digitales, en donde la ciudadanía pues también tiene una alternativa para informarse, para ver otra visión de las cosas, para ver otro contraste de la realidad, y tener ese contrapeso informativo que es muy necesario, y que en algún punto en estos 3 últimos años pues estaba un poco confundiendo. Vuelvo a utilizar esa palabra, confundiendo. Pero tú crees que ese contrapeso
está funcionando, que hay ese contrapeso, o más bien hay dificultades para generar ese contrapeso? Hay dificultades porque los medios digitales, estos medios alternativos que han estado surgiendo por redes sociales, que también son otra herramienta que mucha gente usa y que lamentablemente no es masiva. Claro, como no es masiva, entonces no existe ese contrapeso para que la ciudadanía tenga esas dos visiones o esa pluralidad que se necesita para estar bien informado y tener más que todo esa capacidad de diferenciar y de distinguir las realidades que se nos presentan en cualquier campo, que este sea político, económico, hasta incluso deportivo, si así lo queremos ver. Claro que sí. Hay algunos temas para comentar en esta mañana. Yo di lectura, por ejemplo, Andrés, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, a una nota del Universo, que daba cuenta de la presencia ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional del exministro de Energía, Carlos Pérez García. Carlos Pérez García hace, parece 2 o 3 semanas, abandonó ya, salió del ministerio, fue considerado en su momento probablemente el ministro estrella del gabinete del presidente Moreno, decidió renunciar, fue reemplazado por José Augusto Briones en el cargo de ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Pérez García acude a la Asamblea cuando ya no es ministro de Estado. La Asamblea tenía en su agenda convocar al ministro hace semanas, pero por cuestiones, digamos, de coordinación de la propia Asamblea, la agenda del propio ministro, resulta que Carlos Pérez acude finalmente al Pleno de la Asamblea cuando no es ministro. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque otra vez uno siente que hay determinadas decisiones o espacios de la Asamblea Nacional que no terminan de ajustarse a la coyuntura y a la realidad. O sea, son decisiones extemporáneas. Varias veces comentamos aquí que, por ejemplo, durante los episodios de octubre, la Asamblea no se reunió, no sesionó, eludió su responsabilidad de hacer una convocatoria y reunirse para analizar la situación tan compleja que vivía la República. En varias ocasiones hemos comentado que esta Asamblea Nacional se ha caracterizado por ser una asamblea que ha priorizado la aprobación de resoluciones que no tienen ningún valor jurídico, no son vinculantes. Algunas resoluciones que no pasan de ser pronunciamientos de carácter simbólico sobre determinadas situaciones. Digo, se ha priorizado eso por encima del real trabajo de legislación. El tema de la fiscalización también, que invita a la reflexión. El tema de la construcción de leyes. Hay temas sobre los cuales poco o nada se habla hoy. Hemos hablado recurrentemente de la reforma laboral que no se ha concretado y no se va a concretar este año. El tema de la reforma económica, un primer paquete que fue negado y archivado por la legislatura, y este segundo paquete exclusivamente en el ámbito tributario, yo creo que sí va a ser aprobado sin mayor dificultad. El tema de la proforma, que fue devuelta al Ejecutivo para que reformule algunos espacios con base en observaciones planteadas por los legisladores. Se entiende que en los próximos días el Ejecutivo devolverá a la Asamblea o remitirá nuevamente a la Asamblea la proforma para que la Asamblea apruebe. O sea, no tiene chance de negar la proforma. La Asamblea debe aprobar, y si no aprueba, simplemente la proforma entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero digo, este escenario, partiendo de lo que pasó ayer, de hacer análisis extemporáneos de situaciones que ya ocurrieron, ¿de qué nos sirve? Cuando digo, la coyuntura te demanda analizar lo que está pasando hoy y tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más oportunas, mucho más contundentes, en el caso de la legislatura. ¿Cómo le ves tú? Bueno, pues la Asamblea Nacional, y en sí desde que tenemos uso de memoria, sobre todo de memoria política, antes con el Congreso Nacional, siempre se ha caracterizado por no estar sintonizado con las realidades, ¿no? del país. Muchas veces ha sido cuestionado. Creo que la Asamblea Nacional, antes del Congreso Nacional, era de las instituciones con menos credibilidad, con menos grados o porcentajes de popularidad, y que siempre han sido las más cuestionadas. Mucha gente hasta se pregunta ¿para qué existe la Asamblea si es que efectivamente no está sintonizada con ese sentir ciudadano? Los asambleístas pues son representantes legítimamente electos en las urnas. Sin embargo, no siempre se refleja eso en su diario
sus labores diarias, ¿no? También mucha gente, hay las propuestas de que se reduzca el número de asambleístas, de representantes provinciales en la Asamblea Nacional, precisamente porque a veces se le ve hasta como un gasto adicional el hecho de mantener asambleístas y a sus equipos de asesores y sus equipos de trabajo, pues que deben tener. Bueno, pero tienes que tener una función legislativa, ¿no? Exactamente. Por el sistema de gobierno que tenemos, debe haber una función legislativa. Sí, sí, claro. O sea, yo he escuchado a alguna gente que dice que hay que cerrar la asamblea, no hay que elegir legisladores, hay que mandarles a la casa. Pero el sistema de gobierno te impone que tienes que tener una legislatura. Claro, no, lo que yo te menciono es justamente lo que mucha gente dice. O sea, sí, de acuerdo, sí. Eso solamente como por poner en contexto, pero claro, tener una Asamblea Nacional, tener un poder legislativo, obviamente en todos los países y en los sistemas democráticos como los que vivimos aquí en el país, son necesarios para cumplir con esas funciones para las que son delegados, ¿no? Que son representación, que son formulación de leyes, que son fiscalización, y que muchas veces eso no se puede apreciar. En este último periodo, en este último tiempo, poco o nada se ha escuchado efectivamente de un trabajo de fiscalización de parte de la Asamblea a algún proyecto, algún programa o alguna cuestión que esté realizando el gobierno nacional o que haya pasado en algún otro momento para fiscalizar, ¿no? Precisamente. Sí, claro. Y el ejercicio de la fiscalización, que también digo, está sujeto ahí al análisis, también a la polémica. Hemos tenido algunos juicios políticos, digamos, igualmente extemporáneos, algunos, de autoridades que ya dejaron de hacerlo. Hubo una pretensión de enjuiciar políticamente a María Fernanda Espinosa cuando se desempeñaba como presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ese juicio político finalmente no prosperó. Se enjuició políticamente a quien ejerció el cargo de ministra de Salud cuando ya no estaba en el cargo, me refiero a Verónica Espinosa. Hubo una primera decisión que significó que no haya resolución para censurarla, luego hubo una reconsideración y finalmente fue censurada y para de contar, porque ya había dejado el cargo, entonces no procedía a la destitución. Y la censura, contrario a lo que mucha gente piensa, la censura no inhabilita a una persona para que siga o para que vuelva a desempeñar un cargo público. O sea, ahí hay una discusión que en algún momento habrá que seguramente profundizarla y probablemente hasta reformar la Constitución en ese sentido, porque antes de la Constitución del año 98, la de Sangolquí, antes de esa Constitución, sí se establecía una sanción o un impedimento para quien haya sido censurado o destituido por el Congreso Nacional puede ejercer un cargo. Hoy tienes el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por una razón distinta a tal vez un tema mucho más polémico que fue la actuación del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública durante los episodios de octubre. Se entiende que este juicio político, y ayer estuvo acá uno de sus interpelantes, el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, este juicio político tiene que ver con temas asociados a la inseguridad y tiene que ver también con la supuesta utilización irregular de una aeronave para el traslado de la ministra desde Salinas hasta Esmeraldas, tema que está siendo ahí analizado. Pero no tiene que ver con los episodios o con los hechos de octubre. Aparentemente ese juicio político se va a caer, aparentemente. Ayer Roberto Gómez nos decía, la Asamblea no tiene chance legal de impedir que el proceso vaya al Pleno de la Asamblea Nacional. El tema es que aquí hay una práctica, entiendo, con base en lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de que se procesa en la Comisión de Fiscalización y que si ese informe no se aprueba, el proceso no llega al Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, la Comisión de Fiscalización termina siendo un filtro. Tema que también ha sido materia de discusión sobre la necesidad de reformar o no la Ley Orgánica de la Función Legislativa y facilitar que todo pedido de juicio político vaya directamente al Pleno de la Asamblea Nacional. El tema es, la institución del juicio político, Andrés León, le pregunto a mi colega que me acompaña en esta mañana, ¿esa institución del juicio político hoy en el Ecuador está devaluada? Yo pienso que sí, precisamente por lo que tú mencionas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la actuación que no es tan inmediata por parte de la Asamblea Nacional para levantar, para implantar, para procesar un juicio político. A veces se diluye, a veces se pierde también en la efervescencia del momento también, ¿no? Porque
En el caso que tú mencionas del juicio para la ministra, pues en los medios de comunicación sale que efectivamente faltaban pruebas o faltan pruebas para que se dé ese proceso, cuando el sentir de la ciudadanía, el sentir de la gente que estuvo en las calles, de la gente que se informó por esos medios alternativos, que vieron cómo se desarrolló el tema de la represión también, el tema de cómo se controlaban las manifestaciones, es contrario a lo que efectivamente se está planteando, ¿no? Que es eso de falta de pruebas o de falta de evidencias para poder levantar un juicio político. Entonces, efectivamente, esa figura de ese accionar de la Asamblea Nacional se está desvirtuando y se está perdiendo el peso, lo que tú mencionas, ¿no? Porque no hay esa sintonía, no hay quizás ese interés o esa minuciosidad para poder ¿no? Investigar más o utilizar pruebas más contundentes para efectivamente hacer el uso efectivo de un juicio político. El problema es que el juicio político termina siendo eso, político. Ajá. Ya, y termina convirtiéndose justamente en un espacio de palestra política, para los unos y para los otros. Lo que yo digo es, y haciendo un ejercicio de memoria, querido Andrés, amigos, en los 40 años de vida democrática de la República, en mi cabeza hay 3 juicios políticos considerados los más emblemáticos. El de Carlos Ferot Blum en 1983, me parece, 82-83, impulsado por León Febres Cordero, en ese momento diputado de la República, y que terminó siendo ese juicio político la catapulta de Febres Cordero para su candidatura presidencial, apoyado por el Partido Social Cristiano y por el Frente de Reconstrucción Nacional. El juicio político Alberto Dají Garzosi, en 1925, del cual sí fui testigo, cubrí ese juicio político, 3 días de juicio político, un juicio político muy complejo, en el que, digo, y voy a hablar coloquialmente, ¿no? Los políticos de la época se sacaron los ojos en ese juicio político. Finalmente el vicepresidente no fue censurado ni destituido. La historia recoge que pocos días después Dají renunció porque la Corte Suprema de Justicia le dictó prisión preventiva por el caso de los gastos reservados. Y en el año 2000 contra el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, juicio político que estuvo matizado por la guerra de Falconi Puig con el Grupo Isaías y los medios de comunicación asociados al Grupo Isaías. Los 3 más emblemáticos que hemos tenido en 40 años. Durante los 10 años del proceso de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa en el poder, no hubo juicios políticos, con excepción de 2 casos. En el año 2011, contra la ex superintendente de bancos Gloria Sabando, impulsado por Rolando Panchana, que era asambleísta en ese tiempo. Ella fue censurada, pero ya no fue destituida porque ya había dejado el cargo. Y contra los 9 vocales del Consejo de la Judicatura de la época. En ese tiempo eran 9, antes de la reforma por la vía de la consulta popular del año 2011. Ese juicio fue impulsado por el asambleísta Mauro Andino. Y en cambio parece no hubo votos para la censura y destitución. Y para de contar. Entonces, tuviste una etapa en la cual no tuviste juicios políticos, con excepción de estos 2, tanto así que la Comisión de Fiscalización la terminaron llamando Comisión de Archivo. Y hoy tienes en el radar esta decisión de algunos políticos que hay que llevar a juicio político. A la ministra de Gobierno, al exministro de Cultura Raúl Pérez Torres, que entiendo está tramitándose ese juicio político, al ministro de Economía y Finanzas. Yo pregunto, más allá de que es una atribución constitucional y legal del legislador la fiscalización, a la larga, ¿de qué te sirve el juicio político? Si no es la intención simplemente de destituir o de censurar a una autoridad. Pasó con los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Se bajaron el consejo y del consejo ya no se habla. Pero digo, a la larga, ¿de qué te sirve? Ya en la práctica, ¿de qué te sirve el juicio político? Sacas un funcionario y ¿qué pasa? Claro, no es solamente quizás el protagonismo del momento, quizás el generar solamente el ruido mediático del momento, pero el no dar continuidad a realizar un juicio político que realmente tenga sus consecuencias, sean para impedir en un futuro la participación política de una persona, o en este caso del enjuiciado,
o para algún efecto que deba tener el juicio político. Sin embargo, todo se queda en el show del momento. No se da seguimiento a las cosas. En el show del momento, tú lo has dicho, ¿no? Ajá. Se queda en la efervescencia del momento, quizás como para... Incluso hasta los medios de comunicación tienen ahí mucho que ver, porque solamente en ese momento pues dan cobertura al tema, le dan seguimiento 1 o 2 días y después se pierde. Hay después temas, obviamente la coyuntura te demanda, ¿no? Informar sobre otros temas, pero ahí queda. Y también de esa manera queda desvirtuado el trabajo de la Asamblea Nacional o de quien está impulsando estos juicios políticos. Queda en el protagonismo de quienes lo impulsan. En ese momento el decir, el yo estoy trabajando por esto, el yo estoy haciendo esto, el yo, y de ahí, la típica de los políticos. O sea, voy a hacer una breve pausa, voy a cumplir con un compromiso publicitario, gracias a quienes ya se enganchan con nuestra sintonía. Hoy me acompaña el colega y amigo Andrés León Gómez Coello, aquí en la tertulia, haciendo una valoración de cómo estamos cerrando la semana en el caso de Quito. Mañana tendremos feriado en el caso de Quito, no tendremos noticiero acá. Cerrando esta semana de labores, y lo hacemos con el colega y amigo haciendo un análisis de lo que está pasando en el país. Pausa y volvemos, no se vaya. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 6:41, gracias. A las 7 haré corte. Me tomaré luego de eso unos minutos para hablar un poquito sobre lo que ha pasado a lo largo de esta semana aquí en el programa, particularmente la ausencia de mi contertulio, de Alexis Moncayo. Y luego estará con nosotros David Chávez, politólogo, con quien analizaremos y haremos una lectura sobre el momento político que vive el país. Esta semana, querido Andrés, amigos y amigas, se cierra con un episodio que no puede pasar desapercibido y que, claro, tiene múltiples lecturas. Fue presentado el libro que recoge la trayectoria de Jaime Nebot Saadi, político que entiendo tiene 73 años de edad, uno de los políticos más emblemáticos de estos 40 años, no digo el más emblemático, uno de los políticos más emblemáticos, por múltiples factores. Jaime Nebot fue gobernador de la provincia del Guayas en el gobierno de Febres Cordero entre 1984 y 1988. Su paso, obviamente, por la gobernación no fue un paso alejado de la polémica, sobre todo porque el gobierno de Febres Cordero ha sido señalado como responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos. Hay informes que lo señalan. Incluso con base en esos informes hubo investigaciones sobre la participación del entonces gobernador del Guayas. Jaime Nebot fue diputado de la República Provincial por Guayas en 1990, para el periodo 90-92, en aquel tiempo los diputados provinciales duraban 2 años. Nebot en ese año protagonizó este vergonzoso episodio que todavía recorre el mundo digital, ¿no? O sea, YouTube es una herramienta que a uno le permite recordar pasajes como el del año 90, de aquella reacción de Nebot contra el entonces diputado Víctor Granda Aguilar. Discusión en la que también llevó su parte el entonces diputado Enrique Ayala Mora. Es ese episodio que está ahí en el YouTube. Nebot en el año 92 fue la carta social cristiana a la presidencia.
Perdió en la segunda vuelta frente a Sixto Durán Ballén. El Partido Social Cristiano se decantó por la candidatura de Nebot. No le dio la oportunidad de una tercera candidatura a Durán Ballén. Durán Ballén abandonó el Partido Social Cristiano, fundó su propia organización política, el PUR, Partido de la Unidad Republicana, y en alianza con el Partido Conservador, el binomio Durán Ballén-Dajic derrotó al binomio conformado por Jaime Nebot y Galo Vela Álvarez, que había sido alcalde de Ambato, ya fallecido. Nebot en el año 96 vuelve a ser candidato presidencial, gana la primera vuelta, pero pierde en la segunda con Abdalá Bucaram. Probablemente el golpe político más duro que experimentó Jaime Nebot durante su carrera. Nebot llega a convertirse nuevamente en diputado en 1998. Y todo esto que estoy relatando lo recoge la historia. La participación como diputado de la República en el año 98 no fue una participación sencilla, porque Nebot fue aquel político que obviamente, con base en esta alianza entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, que era gobierno con Maguada en el poder, Nebot le propone al Congreso, y el Congreso así lo acepta, la ley que eliminó el impuesto a la renta y creó el impuesto a la circulación de capitales, el denominado ICC. Yo no sé si tú te acuerdas de ese impuesto o por tu juventud no recuerdas ese impuesto. No. Del ICC, mira tú, del año 98. Los que vivimos eso recordamos. El famoso impuesto a la circulación de capitales, que ibas, cambiabas un cheque y te retenían el 1%. Ya, hacías un depósito, pero el rato del retiro te retenían el 1%. La gente dejó de guardar la plata en los bancos. Y los analistas, los estudiosos, consideran que esa es una de las razones, no la única, pero una de las razones de la desintermediación financiera que desembocó en la crisis bancaria del año 99. Y Nebot llega a convertirse luego, en el año 2000, en alcalde de Guayaquil, alcalde de la ciudad más poblada de este país, y llega a la alcaldía para darle continuidad a los 8 años de las 2 alcaldías de Febres Cordero. Y Nebot permanece durante 19 años en el denominado Sillón de Olmedo. Bueno, todos estos episodios, entiendo, son recogidos en este libro de autoría del periodista Gonzalo Ruiz Álvarez y de Roberto Aspiazo Estrada, que también, él es ingeniero, pero también ha sido periodista, parte de su trayectoria, fue reportero hace muchos años, fue entrevistador en TC Televisión, cuando creo que era Telecentro todavía el canal, pero hoy está más vinculado, y en los últimos tiempos ha estado más vinculado a las actividades empresariales, como vocero de las cámaras. El tema es que de ese lanzamiento del libro hay una serie de lecturas que se recogen. ¿Será este el inicio de la campaña? ¿Será con esto que Nebot empieza una serie de recorridos que ya los está haciendo? ¿Será que Nebot ya comienza a madurar la posibilidad de consolidar una eventual candidatura, tema del cual todavía no habla, todavía dice no ha tomado la decisión? Pero Nebot está allí, Nebot está allí. Como la carta del Partido Social Cristiano para las elecciones presidenciales de 2021. ¿Qué te parece? Sí, no, o sea, eso es claro, ¿no? Siempre ha habido la intención política de Jaime Nebot de optar por la presidencia. Ha sido una asignatura pendiente para él y para sus seguidores. Y no creo que el inicio que el lanzamiento de este libro sea el inicio. Él ya lo viene haciendo desde atrás, desde hace algún O sea, ¿tú tiempo crees que atrás. este es un elemento nomás que está allí adicional a lo que él ya ha venido haciendo? Claro, es parte de todos esos elementos que se utilizan para las precampañas, para el posicionamiento del candidato, porque ya Nebot estuvo en reuniones, en asambleas previas ya hace varios meses atrás, en los que ya aparecía incluso el cartel atrás de él que decía Nebot presidente. Que él no lo admita abiertamente es una cosa, pero ya los elementos que están detrás de él y los eventos que se hacen para eso, pues ya son una muestra clara de que hay una pre-campaña y la intención real de que él vaya a participar como candidato presidencial para las próximas elecciones, aparte de su actuar, ¿no? Porque él no deja de estar presente en medios de comunicación, en la coyuntura. Cuando sucede algo en Guayaquil, pues a quien acuden es a la imagen y a la figura de Jaime Nebot. Entonces es esa campaña de mantener al candidato ya posicionado, o de tenerlo ahí, en la mente del consumidor, en este caso, que En el imaginario público, ¿no? Que estar ahí. Exactamente. Entonces eso
eso es evidente. Entonces, no, lo del lanzamiento del libro, pues es una actividad más para su para él. Ahora, su ¿tú precampaña. crees que finalmente Nebot se decida? Digo, esa es la pregunta del millón. Yo no sé si Nebot, porque claro, debe estar pasando por su cabeza una serie de factores. Yo sí creo que la derrota de Nebot en el año 96 frente a Bucarán marcó para él en su vida política un punto de inflexión. Mucho se discute sobre si Nebot, siendo un líder como lo es, tú puedes discutir su ideología, sus ejecutorias, todo lo que tú quieras, pero Nebot es un líder. Es un Totalmente, líder. claro, evidente. Como lo fue Febres Cordero, como lo ha sido Correa, es un líder. Es un líder. O sea, esos han sido los liderazgos fuertes que hemos tenido, los más fuertes que hemos tenido durante estos 40 años de vía democrática. Pero lo del año 96 significó un golpe, y digo, ese liderazgo de Nebot casi que se ha concentrado en la ciudad de Guayaquil. Muchos dicen, el reto de Nebot y del Partido Social Cristiano es trascender la ciudad de Guayaquil, que terminó siendo su fortín, su nicho, terminó siendo su nicho. Y por eso Nebot está haciendo recorridos. Pero claro, hay un episodio que creo yo, así como ocurrió en el año 96 o en el año 92, le podría pasar factura a Nebot, Sí, que fue su malhadada declaración de octubre, exactamente. cuando le dice al periodista César Velastegui de Coavisa, que le hace una pregunta respecto de los indígenas, le dice, recomiéndeles que se vayan al páramo, Claro, que se queden en el que se queden en el páramo, perdón. Claro. Esa declaración puede ser letal, fatal para una eventual candidatura. Claro, sobre todo porque, a ver, Jaime Nebot sale termina su alcaldía con unos niveles de popularidad altísimos y de aceptación altísimos para ser alcalde de Guayaquil, siendo alcalde de Guayaquil. Eso obviamente como es obvio, le catapulta para una posible candidatura, porque es un hombre fuerte, es un hombre que ha trascendido en los años, es un hombre que tiene una gran cantidad de seguidores y que, como tú lo dices, ¿no? Es un político emblemático en el escenario político. A raíz de eso empieza esta serie de actividades, esta serie de recorridos que incluso visita la región andina, hasta se coloca un poncho y efectivamente había ahí esos compromisos que ya se van dando, ¿no? Esos acuerdos previos y esa simpatía que necesita el candidato para ir sumando adeptos a su posible candidatura. Pero esa declaración desatinada, desde luego, que quizás refleja lo que realmente él piensa, ¿no? Que es el no permitir en ese momento la entrada del movimiento indígena a la ciudad de Guayaquil para protagonizar allá marchas, para protagonizar manifestaciones, y que efectivamente él como dueño de su ciudad, digámoslo de esa manera, le dice al periodista, no, ustedes a través de los medios de comunicación mejor recomiéndenles que se queden allá. Claro, una declaración de esa índole sí es fatal. Claro, y no es sacada de contexto, ni mucho menos. Una pregunta del colega y Nebot le responde, se ríe y se va. Exactamente. Yo creo que Nebot no midió el impacto de esa declaración. No lo midió. No lo midió, No lo y midió. le trajo consecuencias. Por eso él, después de esa declaración desatinada, pues un poco como que se ha refugiado, ¿no? Siento yo, o sea, desde mi punto de vista desde afuera, desde espectador. Más allá de que en las últimas semanas ha aparecido esporádicamente, ciertamente, con una posición de rechazo a la política económica del gobierno del presidente Moreno. Sí. Nebot públicamente se opuso al proyecto económico que fue negado y archivado por la Asamblea, y sobre este proyecto ha dicho, tiene cosas interesantes, pero en algunos pasajes le siguen metiendo la mano al bolsillo al pueblo. O sea, Nebot ha estado ahí, no es que todos los días lo ves a Nebot, pero Nebot ha estado ahí, con apariciones esporádicas. Aparte que también ha dado declaraciones un poco, desde mi punto de vista, como para congraciarse, podría decirse, estas semanas previas incluso a la realización de las manifestaciones, de las jornadas de protesta, ¿no? En las que Nebot hacía declaraciones un poco para congraciarse con un sector progresista de izquierda, ¿no? Hasta siendo él obviamente un hombre de derecha, de representante de grupos empresariales que tiende hacia esa tendencia, pero
ha manejado también discursos que oscilan entre lo que es ser una posición política de derecha a un poco tender al progresismo, si no me equivoco, con declaraciones con respecto al aborto, me parece. Entonces, por ahí también está en ese juego de ir tanteando con su discurso, con sus declaraciones. La reacción de la gente. La reacción de la gente. Ir sopesando eso. Exactamente. Entonces, claro, todo eso es parte de la pre-campaña, ¿no? Todo eso es parte de la estrategia para ir probando con qué discurso se queda, con qué discurso no se queda, qué dice, qué no dice, pero lamentablemente cuando dio la declaración esa en las jornadas de protesta... Yo sí creo que fue una metida de pata tremenda, y sí, perdón el uso del término, pues yo creo que fue una metida de pata, que muchas veces los políticos lo hacen, ¿no? Y yo lo dije en su momento, a mí me sorprendió que un político de todo el recorrido de Nebot cometa semejante desatino. Sí. Ahora también sí, justamente en esta semana, con respecto a las precampañas electorales, también vi un video, un spot publicitario de Lasso. De Lasso. Te iba a preguntar de Lasso, mira, sí. Tú me leíste la mente. Sí, Guillermo Lasso, pues, bueno, él también es una persona que viene haciendo campaña electoral desde hace 10 años prácticamente. A través de cuñas publicitarias de la empresa, para que evidentemente es la cara más visible por la cual se le asocia, siempre con campañas y mensajes que tienden a orientar o voltear la mirada hacia él como el candidato presidencial. Ya va participando en dos contiendas electorales, las ha perdido, pero no pierde la esperanza, y en esta semana que vi este spot publicitario, pues él critica, ¿no? Frontalmente al gobierno, con declaraciones de él que le ponen en la pieza de televisión, pues se muestra como esa persona que sigue siendo ese candidato que está ahí y que será el candidato para solucionar los problemas que él detecta que existen en el Ecuador, y que él detecta las soluciones. Es pre-campaña también eso, ¿no? Entonces está ya esa lucha, esa carrera política por ir posicionándose como el candidato, por ir posicionándose como la persona adecuada para llegar a la presidencia, y ahí está. Ahora, tienes también otro elemento, ¿no? Tienes a Nebot, que no se decide, pero está ahí. No se decide, pero está omnipresente. Tienes a Lasso, que ya decidió. Lasso va a ser candidato. Él ha dicho que va a ser candidato. Ha ratificado que va a ser candidato. Hace un par de semanas Guillermo Lasso estuvo aquí e insistió que él va a ser candidato y que va a buscar por tercera ocasión la posibilidad de ganar la presidencia de la República. No sé qué tan fuerte es este Lasso, el actual, si yo lo comparo con aquel que fue candidato en 2013, en una elección totalmente desigual, porque en esa elección Correa, si mal no recuerdo, obtiene el 57% y Lasso el 28%. Correa gana en primera vuelta, y fue un triunfo contundente del presidente, que buscó la reelección, además de obtener una mayoría inédita de legisladores en la Asamblea, 100 de 137. Lasso estuvo probablemente más cerca en la elección del 2017, aquel domingo 2 de abril, cuando ocurre pues la segunda vuelta electoral, y claro, los partidarios de Lasso y el entorno de Lasso asumió de que hubo irregularidades durante ese proceso. Digo, a mí siempre me llama la atención y hago comparaciones con lo que pasa en otros países, ¿no? O sea, nuestros políticos no suelen aceptar los resultados. Se habló del tema del apagón informático por parte del Consejo Nacional Electoral, se habló de que allí cambió la tendencia que era supuestamente favorable a Lasso para, a su vez, favorecer los números de Moreno, pero al final del día no se presentaron pruebas contundentes que de alguna manera le inviten a pensar a uno que hubo fraude en aquel proceso electoral. De hecho, el informe de la OEA y las misiones de observación no recogen ese elemento de que esa elección estuvo marcada por irregularidades y que fruto de esas irregularidades ganó el candidato, en ese momento el candidato oficialista. Pero digo, ese fue el momento tal vez más cercano de Lasso hacia Carondelet. Hoy a Lasso, claro, tenemos todo el 2020 todavía, que será un año netamente preelectoral,
Pero yo a este Lazo versión 2019 de cara a 2020 no le veo con la misma fortaleza, inclusive desde su concepción política, que aquel Lazo del 2017 e incluso que aquel Lazo del 2013. O sea, no sé si tú ya tienes un político que luego de 2 campañas perdidas está agotado. No sé qué tan fuerte sea su movimiento político hoy, que sí, creo ha sido un actor importante, pero no sé qué tan consolidado esté ese movimiento para apuntalar una tercera candidatura de Guillermo Lasso. Ahora también hay que tomar en cuenta que creo y el Partido Social Cristiano manejan una tendencia similar, ¿no? Entonces, estos 2 precandidatos, tanto Guillermo Lasso como Jaime Nebot, por características y por a quienes apuntan, pues... ¿Se podrán neutralizar? ¿Tú crees eso o no? Yo creo que sí. Hay una discusión en eso, ¿no? Claro, debe haber una discusión, pero yo pienso que sí se van, hay la posibilidad de que se neutralicen entre ellos como candidatos, porque ambos pertenecen a un mismo grupo económico, ambos vienen desde la ciudad de Guayaquil, representan a la costa ecuatoriana. Entonces, ya eso es una condición para que exista o pueda existir esa posibilidad de que puedan neutralizarse entre ambos. Puede ser que no venga con tanta fuerza, puede ser que ya venga también con una imagen desgastada por ser el candidato perdedor de elecciones anteriores. Puede incluso hasta vérselo como un Álvaro Noboa, ¿no? Que también después de haber estado varias veces como candidato y que en alguna ocasión, cuando pasó a segunda vuelta contra Rafael Correa, también él era el candidato que aparentemente iba a ganar, pues muchas encuestadoras en aquel momento le daban como ganador a Álvaro Noboa, y al final de cuentas pues perdió, y su imagen y su fuerza después de esa elección en la que él perdió, pues ya su fuerza ya no fue la similar en las siguientes elecciones, ya quedó quinto o cuarto, no recuerdo exactamente en qué puesto quedó, pero ya su fuerza, su fuerza disminuyó considerablemente, al punto de que ahora pues Álvaro Noboa ya no es un candidato serio a considerarse, ¿no? Algunos bromean con la famosa frase de Polo Vaquerizo, ¿no? Respecto a Noboa. Pero claro, la del 98 tal vez fue su momento más cercano, 98 y 2002. 2006. Él tuvo 3 segundas vueltas. 1998 frente a Maguad, 2002 frente a Gutiérrez, 2006 frente a Correa. Exactamente. Creo que en la del 98 estuvo más cerca que las otras 2. ¿Crees? En la de... Con Maguad. No, 98. En el 98 con Maguad. Sí, claro. Yo creo que ahí estuvo más cerca. Sí. Ahí estuvo más cerca. Yo creo que más cerca estuvo en 2006 cuando se enfrentaba a Correa en segunda vuelta. Bueno, ganó la primera vuelta, ¿no? Claro. Noboa ganó la primera vuelta, pero no le alcanzó. Correa lo derrotó con una distancia interesante, lo derrotó en la segunda vuelta. Pero es verdad lo que tú dices. Álvaro Noboa tuvo 5 candidaturas y no logró llegar a la presidencia de la República. El eterno perdedor, y quizás eso pueda pasar con Lasso, porque ya viene de 2 elecciones frustradas, 2 pérdidas en las contiendas electorales, que se venga una tercera con un Nebot que está ahí y que le puede quitar todos esos votos que él ya vino cosechando, que él ya vino afianzando o asegurándose en este tiempo. Nebot le puede quitar, le puede arrebatar esos votos, y si es que hay una contienda en la que él esté como candidato, puede hacer que Nebot sí le pueda disminuir, le puede restar, y con eso perder fuerza y convertirse como un Álvaro Noboa en el futuro. Oye, Andrés, para cerrar la tertulia, ¿y la Revolución Ciudadana? ¿Tiene o no tiene futuro la Revolución Ciudadana en 2021? Personalmente creo que no, porque Revolución Ciudadana como movimiento y Alianza País como organización política, lamentablemente ha estado metida en esta disputa, en este divorcio. Yo creo que Alianza País ya no existe. Políticamente, para mí ya no existe. No existe. O sea, yo creo que Alianza País va a desaparecer en algún momento, pero creo, si me preguntas hoy, para mí Alianza País ya no existe. Ya no existe.
Ya, ahora, yo te hablaba de Revolución Ciudadana refiriéndome al denominado correísmo. Ajá. Claro, hoy agrupado, hoy, digamos, cobijado por la lista 5, el movimiento Fuerza Compromiso Social, que no sabemos si finalmente se va a mantener, habrá que esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero luego de las elecciones de 2019, mucho se habló sobre que el reto en 2021 será la derecha, representada en el PSC, versus el correísmo, sin Rafael Correa como candidato, porque no va a ser candidato Rafael Correa, está claro que no va a ser, candidato a vicepresidente o a legislador no va a poder ser, por las cuestiones de carácter jurídico, yo creo que eso no va a ocurrir, pero está allí la corriente política, está allí la orientación política, pero tú le ves futuro a esta corriente de cara a 2021. Depende de la estrategia que también vayan a utilizar, incluso para promocionarse, para mostrar sus ideas, sus propuestas, porque tienes también ahí, y perdón que insista en el tema de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son unos actores importantísimos en estas lides, en estas circunstancias. Eso es innegable. Y desde los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales me refiero, ¿no? Se puede denotar que hay una estrategia de colocar al correísmo incluso hasta como mala palabra en algunos casos, o correísmo como sinónimo de algunas características que obviamente dentro de la política no van acorde, corrupción, amiguismos o todo ese tipo de cosas le adjudican desde los medios de comunicación, desde las opiniones de mucha gente que hace opinión en ciertos medios de comunicación. Entonces, el correísmo o la Revolución Ciudadana llega con una imagen desgastada, o llegará con una imagen desgastada para los comicios electorales. Por esos elementos que está señalando, claro. Por esos elementos que estoy señalando. Entonces, va a depender mucho de ellos cómo llegar a la ciudadanía. De pronto utilizar los medios digitales que están surgiendo, de pronto tener una estrategia propia de volver a los balcones, de volver a los mitines, de volver al puerta a puerta. Al puerta a puerta, porque desde los medios de comunicación obviamente van a tener una lucha bastante complicada para revivir su imagen en ciertos sectores, porque obviamente la Revolución Ciudadana, el correísmo tiene su reducto. Sí, tiene un voto fuerte. duro, ¿no? Tiene su voto duro. Unos dicen 20%, otros 30%, otros 25%, pero tiene un voto duro que se tradujo en las elecciones de 2019. ¿no? Tiene un voto duro, pero también ese voto duro hay muchas veces que por toda esta ola de críticas que hay hacia el correísmo, como te mencionaba hace un momento, a veces correísmo es sinónimo de insulto para algunas personas que lo utilizan de esa manera. Entonces también hay un voto vergonzante en ese sentido, porque puede hacer que por más duro que sea ese voto, pero también hay este ataque mediático que te hace pensar y te hace quizás hasta dudar de tus propias convicciones. Puede ser, es solamente una hipótesis. Una hipótesis. De acuerdo. Oye, Andrés, gracias por haber madrugado y por haberme acompañado estos minutos. O sea, te agradezco muchísimo. Siempre estos diálogos son enriquecedores para conversar y conocer otras visiones sobre los temas de actualidad. Espero que te hayas sentido a gusto. Sí, muchas gracias. Y también es bonito colocarse atrás del micrófono y tener la posibilidad de compartir con un colega, de conversar, de dar un punto de vista, y si es que en algo sirve lo que uno pueda decir y aportar en el micrófono con la opinión o con lo que uno puede decir, pues está bien, y gracias por la invitación. No, te agradezco muchísimo. Un gusto haber madrugado, la verdad. Qué gracias, querido amigo. Gracias, Andrés León Gómez Coello, acompañándome hoy en la tertulia. 7:07, hago una pausa y regreso enseguida. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado esta semana aquí en el programa. No se vayan, ¿ah?